Imagínate una rata en un laberinto. No tiene un mapa, no habla. Sin embargo, cada que da algún paso, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, cometa algún acierto o desacierto en su camino, nos revela algo muy profundo. A principios del siglo XX, un puñado de científicos americanos miró a ratas, a monos, a gatos e incluso a bebés y se preguntaron qué nos dicen todos estos movimientos sobre la mente humana. Este no solamente será un relato sobre experimentación animal, sino que también vamos a hablar sobre la historia de la psicología. ¿Cómo es que la psicología comparada dio pie al conductismo? Una revolución que dio pie a lo que conocemos y entendemos sobre el comportamiento humano. A lo largo de este viaje cronológico, desde cajas de madera hasta laboratorios modernos con un toque de curiosidad y rebeldía psicológica, abordaremos este tema. Retrocederemos a finales del siglo XIX. La psicología americana era un campo joven, atrapado entre la filosofía y la ciencia. En 1898, Edward Thorndike, un estudiante de Columbia, decide cambiar eso. Pone gatos en cajas de madera con pestillos y observa cómo es que escapan. Su experimento es simple, pero bastante genial. El gato araña, empuja y por azar mueve el pestillo. Con cada intento tarda menos. Thorndike formula su famosísima ley del efecto. Las respuestas seguidas de satisfacción se fortalecen. Las que traen incomodidad se debilitan. Para él no hay razonamiento, solo hay ensayo y error, la inteligencia animal. Él diría que es la conexión de impulsos motores con situaciones. Este hallazgo sacude de alguna manera todas las ideas, bueno, no todas, bueno, muchas ideas de la época y pone la conducta observable en el centro. Al otro lado del Atlántico, Morgan, en Inglaterra, da un paso complementario con su canon, el canon de Morgan. No interpretes un comportamiento como producto de una facultad superior si puede explicarse por una más simple. Estudia perros y gallinas buscando pistas de conciencia, pero insiste en la cautela. Solo lo observable cuenta. En 1908, Margaret Washburn, una pionera en un mundo de hombres, recoge estas ideas en The Animal Mind. Su libro detalla experimentos sensoriales. ¿Puede una rata notar un cambio de luz? ¿Siente una abeja el ultravioleta como nosotros el color? Washburn pregunta qué clase de sensación experimenta un animal cuya piel, no sus ojos, detecta la luz. Su aporte es una síntesis clara, siguiendo a Morgan, pero aún enfocada en inferir estados internos desde la conducta. Mientras tanto, en Harvard, Robert Cherkis toma la batuta. Desde 1899 experimentaba con invertebrados, con ranas y un curioso ratón danzarín, que se mueve sin parar. En 1908, con John Dodson, diseñan un experimento clave. Ratones eligen entre dos puertas, una clara y otra oscura, recibiendo choques eléctricos si fallan. En este experimento varían la dificultad y la intensidad del castigo. Como resultado, obtienen la ley de Yerkes-Dodson. En tareas fáciles, un choque eléctrico fuerte acelera el aprendizaje. En tareas difíciles, uno leve es mejor. Este gráfico, en forma de U invertida, motivación alta para lo simple, baja para lo complicado, se vuelve un pilar de la psicología. Yerkes también supervisaba algunos estudios de imitación, como los de Kinneman, con monos rhesus, pero los resultados fueron bastante mixtos, imitan o solo repiten. Ahora nos vamos a Oklahoma. Lawrence Cole lleva a los mapaches al laboratorio. En 1908 los prueba en cajas problema, abrir puertas con 7 pasos. Queremos saber dónde está el mapache en la escala de inteligencia mamífera. Así decía, los mapaches aprenden rápido, casi como los monos. Y luego, Cole refina los experimentos de Thorndike. Entrena mapaches para distinguir un cuadrado de un círculo o una nota alta de una baja. Pero lo revolucionario viene con el aprendizaje pasivo. Si guía a un mapache a mover una palanca con la nariz, este lo recuerda y lo repite. Y esto, por supuesto que chocó mucho con Thorndike, quien negaba ciertas asociaciones de ideas en animales. Cole también prueba reacciones diferidas.
Muestra una secuencia de colores, blanco, azul, rojo significa comida, rojo, 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 no. Y los mapaches responden tras un retraso. Deben retener imágenes mentales. Eso fue lo que concluyó, abriendo la puerta así a muchos debates sobre lo que sería la mente animal. Mientras tanto, John Watson llega a Johns Hopkins en 1908, influido por Jacques Love, quien veía el comportamiento como reacciones químicas. Watson rechaza la conciencia. Sus experimentos con ratas miden respuestas a la luz y al sonido. Se preguntaba, ¿detectan cambios sutiles? Con monos, prueba la imitación. 4 rezos observan a otros resolver una tarea, pero no aprenden. No hay imitación por inferencia, afirmaba, apoyando a Thorndike. El gran aporte de Watson es su obsesión por datos objetivos, preparando el terreno para algo muchísimo más grande. Mientras los animales corren en laberintos, la psicología humana está en un auténtico lío. En 1900, Stanley Hall, presidente de la Universidad Clark, decide romper con la tradición experimental y lanza lo que llama psicología genética. ¿Qué significa esto? No tiene nada que ver con genes, y muchísimo menos como los entendemos el día de hoy. O sea, se me le mece con la génesis. El origen y desarrollo de la mente inspirado por los evolucionistas como Herbert Spencer y Ernest Haeckel. Según él, los niños pasan por etapas que reflejan la prehistoria humana, desde un estado primitivo como cazadores temerosos hasta la civilización moderna. ¿Y cómo prueba esto? Bueno, pues Hall decide muy brillantemente abandonar los laboratorios y recoge datos de forma más, digamos, como creativa. Así es de que se pone a enviar cientos de cuestionarios a maestros y padres preguntando a qué le temen los niños. Sí, así como lo escuchas, eso fue lo que hizo. Los resultados llegan y bueno, pues resulta que miedo al agua, a la oscuridad, a los animales. Y entonces él decide interpretar todos esos datos como que estos miedos son ecos de nuestros ancestros. El miedo al agua viene de cuando vivíamos cerca de ríos peligrosos. El miedo a la oscuridad de noches sin fuego. En 1897 publica un artículo diciendo que estos temores siguen una secuencia natural, empezando por la pérdida de soporte físico, como caerse, y evolucionando hacia los miedos más complejos. Su idea es poética, pero es ciencia. Muchos dudan al respecto. Ya para 1904, Hall lleva su visión al extremo con el siguiente título que me voy a dar permiso de leer porque está muy largo. Adolescence, its Psychology and its Relations to Psychology, Anthropology, Sociology, Sex, Crime, Religion and Education. Este libro de 2 tomos, más de 1000 páginas, es un completo torbellino. La adolescencia es el paraíso de la raza. Esto proclamaba en su libro, un momento donde la humanidad florece antes de la adultez aburrido. Mezcla evolución con moralidad. Los adolescentes son salvajes que recapitulan tribus antiguas y sus impulsos sexuales. Sí, habla de sexo abiertamente. Son naturales, pero deben guiarse. Esto lo proponía y además propone reformas educativas, como retrasar la enseñanza formal para respetar esta naturaleza. Pero realmente su estilo es un completo caos. Pasa de ballenas a santos, de epilepsia a danzas indígenas. Edward Thorndike, exasperado, lo critica de la siguiente manera. Torrentes de entusiasmo retórico sobre la juventud, el amor y la psicología genética que irritan al científico y aturdirán al lector general. En privado dice lo siguiente: está lleno de errores, masturbación y Jesús. Está loco. Y bueno, a todo esto que aporta Hall al mundo real. Digamos que algo práctico. Gracias a sus ideas, las escuelas americanas empiezan ciertas revisiones rutinarias de vista y oído para detectar problemas tempranos. También impulsa la higiene infantil, pero su ciencia es endeble. Depende de observaciones sueltas, no de experimentos controlados, y sus bases evolutivas, como la herencia lamarckiana, ya están siendo cuestionadas por la biología moderna.
su poderosísima, hermosísima propuesta de psicología genética promete mucho, pero en realidad entrega muy poco rigor. Después tenemos a James Baldwin, que digamos que fue una especie de rival de Hal, y también apuesta por esta parte genética, pero con un giro diferente. Observa a sus ideas, que es Helen y otra, y pregunta, ¿cómo aprende un niño? Y él rechaza por completo el determinismo biológico de Hall. Y digamos que él dice lo siguiente, el niño se ajusta al ambiente social. En 1902, escribe cómo se las arregla el organismo para ajustarse cada vez mejor a su ambiente. Este es el problema más urgente de la nueva psicología genética. Su teoría del desarrollo cognitivo y social anticipa a Piaget. Su aporte es teórico, pero le falta experimentación sólida. En Cornell, Edward Titchener defiende el estructuralismo. Analicemos la ciencia con introspección. Sus sujetos entrenados describen sensaciones. El rojo tiene intensidad y duración. Esto en sus experimentos de percepción. Él insiste en que la psicología es sobre estructura y no sobre función. Pero William James, desde Harvard, contraataca. La conciencia evolucionó para usarse. ¿Existe la conciencia? Dice no, es un eco del alma. Luego, en 1909, Freud y Jung llegan a Clark. Freud afirma, el niño saciado en el pecho muestra gozo sexual. Jung trae test de asociación. Sin embargo, y por obvias razones, esto sacude a todos. Mientras tanto, los académicos dudan. ¿Dónde está la prueba objetiva? En 1913, Watson, ya jefe de Hopkins, lanza su manifiesto. En Colombia dice, la psicología, tal como la ve el conductista, es una ciencia objetiva. Su fin es predecir y controlar el comportamiento. La introspección no forma parte de sus métodos. Publicado en Psychological Review, ataca a Titchener. En 200 años seguiremos discutiendo si las sensaciones tienen extensión. Con Adolf Meyer, quien acuña psicobiología, Watson explora la acción. Meyer ve la esquizofrenia como hábitos anormales y clasifica tipos de reacción en crisis. Su experimento con Hamilton, puertas aleatorias para animales y humanos, busca tendencias reactivas. Carl Leschly, joven prodigio, prueba loros y ratas, mostrando que el cerebro es más que solamente reflejos. En 1914, Watson publica Behavior, An Introduction to Comparative Psychology, y radicaliza todo. Basado en su artículo de 1913, ahora va más lejos. No existen procesos iniciados centralmente, afirma rechazando la idea de una mente que actúa sola. Su teoría estrella, el pensamiento es lenguaje subvocal. ¿Y qué significa todo esto? ¿Qué nos quiere decir con esto, Watson? Bueno, pues para Watson, pensar no es solamente un acto misterioso del cerebro, sino más bien movimientos diminutos de la laringe, como si habláramos sin sonido. Si se puede demostrar que el comportamiento implícito no consiste más que en movimientos verbales, el comportamiento humano estará abierto al control objetivo como el de los animales. Imagina a alguien decidiendo si viajar al extranjero. Watson diría que no piensa en abstracto, sino que murmura internamente. Y lleva todo esto al extremo. Escucha muy bien esto, muy bien. Si de repente perdieras tu aparato laríngeo, no podrías pensar. Una idea bastante loca para muchos, pero él insistente. Todo es observable, medible y físico. Luego viene Watson de nuevo y suelta otra bomba, los sentimientos. Todos los sentimientos tienen su base en sensaciones que surgen de los órganos reproductores y zonas erógenas. Un ejemplo de esto explica que el placer de un macho al ver a una hembra viene de reacciones fisiológicas en su cuerpo, no de una emoción etérea. En 1914, por supuesto que esto fue bastante escandaloso. Hablar de sexo y sobre todo que se abordara en psicología era demasiado, pero su lógica era clara. Si reduces los sentimientos a respuestas corporales, eliminas la subjetividad. Comparado con Freud, que ve el sexo como un motor profundo de la psique, Watson lo hace superficial, medible, parte del comportamiento. Behavior no solo revisa la psicología animal,
desde ratas hasta monos. Redefine al hombre como una máquina observable. En 1915, Watson conoce a los rusos Vladimir Bakhterev y a Iván Pavlov. Y el condicionamiento cambia todo. Pavlov con sus perros muestra que un estímulo neutro, como puede ser una campana, puede hacer salivar si se asocia con comida. Bakhterev va más allá, usa choques eléctricos para condicionar reflejos musculares en humanos. Watson, con Lashley, adapta a estos en Hopkins y diseñó un experimento. Un timbre suena y segundos después, un choque eléctrico golpea el dedo de un sujeto. Puede ser un adulto o un niño. Esto es percepción sin introspección, decía Watson. Prueban variaciones, tonos diferentes, choques en el pie, midiendo cada contracción. Es crudo, pero efectivo. El cuerpo aprende asociaciones sin necesidad de mente. Luego, en la clínica Phipps, Watson observa a bebés recién nacidos. Sus reflejos son moldeables. Esto lo vuelve loco y comienza a tomar notas. Los expone a ruidos fuertes, al principio se sobresaltan, pero repite el sonido con un toque suave y el miedo desaparece. O prueba lo inverso. Un objeto neutro, como podría ser un paño blanco, se asocia con un golpe y genera llanto. Está explorando cómo las respuestas innatas se transforman en hábitos aprendidos, una base para su famoso experimento del pequeño Albert años después. En diciembre de 1915, como presidente de la Asociación Americana de Psicología, da una conferencia magistral. El condicionamiento nos da control. Y esto lo declaró mostrando pruebas. No solo es teoría. El conductismo ahora tiene un método práctico aplicable a la educación, la medicina, la vida diaria. Es el sello de una ciencia nueva. Regresemos a esa rata. Thorndike la vio aprender por satisfacción. Yerkes midió su motivación. Cole y Hunter hallaron mente en sus retrasos y Watson la usó para borrar la conciencia. De 1898 a 1917, la psicología comparada pasó de cajas torpes a una ciencia que predice nuestras acciones. Hoy, cada elección, cada hábito lleva el eco de esos pioneros. No hablaron con las ratas, pero ellas nos enseñaron quiénes somos.